Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Dice el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Noten que comienza diciendo la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis es una palabra griega y así es el título del libro, el Apocalipsis. Pero realmente la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, algo que es dado para que se conozca. Viene del verbo apocalupto, que quiere decir quitar el velo, develar. Como por ejemplo cuando se va a inaugurar un monumento, lo tienen cubierto hasta el momento de la dedicación y entonces le quitan el velo, le quitan el manto que tiene arriba y ahora se ve ahí debajo. Eso es lo que quiere decir revelar. Revelar es quitar el velo, quitar el manto, o sea, algo que está encubierto, hacer que se vea claramente. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no es un libro misterioso que no se puede entender, es todo lo contrario, es una revelación. A diferencia del libro de Daniel, que Dios le dijo a Daniel al terminar de escribir, y vamos a comparar, buscando allí en el libro de Daniel, en el último capítulo del libro de Daniel, por cierto, Daniel y Apocalipsis son dos libros proféticos por excelencia. Uno nos ayuda a comprender el otro. Pero al terminar el libro de Daniel, que se escribió 600 años antes de que Cristo naciera, el libro de Apocalipsis se escribió 600 años más tarde, o sea, en la época de Cristo. Podríamos decir, para ser exactos, casi 700 años más tarde, porque el libro de Apocalipsis se escribió en el año 96 de la era cristiana. 96, y nosotros estamos en el 2018, o sea, 2000 años atrás. Pero el libro de Daniel se había escrito 700 años antes. Y miren lo que Dios le dice a Daniel. Daniel capítulo 12 y versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. El libro de Daniel, la orden que recibió el profeta es: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, es un libro cerrado, un libro sellado, que solamente se iba a entender en el tiempo del fin. Por supuesto, nosotros estamos en el tiempo del fin y por eso ahora podemos comprender a cabalidad y en su totalidad el libro de Daniel. Otra vez en el mismo capítulo 12, dice en el versículo 8, y el que escribe ahora es el profeta Daniel: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Y el Señor me respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no entendió ni lo que él mismo escuchó, ni lo que él escribió. Y dijo: Señor, explícame, no lo entiendo. Gracias, hermano, gracias. Y el Señor le respondió: Daniel, tranquilo, anda, no tienes que entenderlo. Esto no es para ti. Eso está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. A diferencia del libro de Daniel, el libro de Apocalipsis es algo abierto, algo develado, que se le quitó el velo. Es la revelación de Jesucristo. Y por cierto, esa expresión tiene doble significado. En primer lugar, es lo que Jesús reveló. En otras palabras, lo que Él mostró al apóstol Juan. La revelación es algo que Jesús le mostró a él. Pero noten el significado profundo de la palabra, la revelación de Jesucristo. En otras palabras, es a Jesús a quien se descubre, a quien se revela en el libro de Apocalipsis. No solamente es la revelación de Jesucristo porque viene de Él, pero también nos presenta a Jesús. El libro de Apocalipsis tiene como su héroe principal, el protagonista central del libro de Apocalipsis es Jesucristo, y el tema central es su segunda venida. Leamos, volvamos ahora a Apocalipsis al capítulo 1, para ver de quién habla el libro de Apocalipsis y cuál es el tema central. Dice en el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y el que era, y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que nos habla de Jesucristo, el que nos amó, el que nos lavó con su sangre, el que nos redimió. Y luego el versículo 7 nos dice el tema central del libro de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, así sea. Amén. Y entonces Jesús agrega: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que revelación nos presenta a Cristo como el primero y el último. El alfa, la primera letra del alfabeto griego, y la omega, la última letra del alfabeto griego. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y luego dice el que es, el que era y el que ha de venir. En las 3 formas verbales. El que siempre ha sido. Porque Hebreos 13:8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que el que era, el que es, porque sigue siendo, y el que ha de venir. Ese es Jesús. En el libro de Apocalipsis aparecen más de 30 títulos o nombres que se le da al Señor Jesucristo. Más de 30. Claro, aparecen más
simbologías de Cristo, pero nombres o títulos más de 30. Cuando hablo de simbología, quiero decir, por ejemplo, a Jesús se le llama en el libro de Apocalipsis el león de la tribu de Judá. Eso es un símbolo, no es ni un nombre ni un título, es un símbolo. Se le llama el cordero que fue inmolado, es otro símbolo, pero nombres o títulos. Por ejemplo, solo en lo que hemos leído aquí se le llama Jesucristo, se le llama el testigo fiel, es un título, se le llama el primogénito de los muertos, se le llama el soberano de los reyes de la tierra, se le llama el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. No más en lo que hemos leído ya aparecen 10 nombres o títulos de Cristo y se repiten a lo largo del libro de Apocalipsis. En total hay 70 alusiones diferentes a Cristo, ya sea en título, en nombre o en símbolo. 70 alusiones diferentes. O sea, el libro de Apocalipsis es a Cristo a quien nos presenta. Y si no lo estudiamos, si no queremos meternos en el Apocalipsis, estamos dejando a un lado no un escrito, no un estudio, no una doctrina, sino una persona, y esa persona es Cristo Jesús, porque de Él nos habla el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se ha interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. En su carpeta ustedes van a ver un resumen de las distintas escuelas de interpretación. Yo no voy a tocar eso en esta noche, aunque está en el primer capítulo de su carpeta. Solamente lo voy a mencionar rapidito. Las 4 escuelas principales de interpretación. ¿Y por qué digo interpretación? Porque el libro de Apocalipsis se necesita no solo leer, sino también se necesita interpretar. Se necesita conocer el simbolismo que trae, porque está escrito en lo que se conoce como idioma apocalíptico. Es más, es un estilo de escritura que aparece en distintos lugares en la Biblia, pero es tan importante en el libro de Apocalipsis que a ese estilo de escribir se le llama escritura apocalíptica. El profeta Joel escribió con estilo apocalíptico. El profeta Sofonías escribió con estilo apocalíptico. Muchos profetas escribieron con el estilo apocalíptico. Pero todo el Apocalipsis tiene ese estilo. O sea, después del capítulo 1, que nos hace la presentación del libro, desde el versículo 2 en adelante, todo el lenguaje hasta el final del libro de Apocalipsis usa idioma o fraseología o estilo de escritura o de expresión apocalíptica. Y usted dice, bueno, ¿por qué es el Apocalipsis? No, es el estilo de escribir. Se usa mucha simbología que se espera que el lector pueda entender. Pero hay que interpretarlo. Entonces, las 4 escuelas principales de interpretación, hay muchas, pero hay 4, se las voy a mencionar. La primera se llama preterista. Preterista viene del término pretérito, que quiere decir pasado. Y los comentaristas del libro de Apocalipsis dicen, el Apocalipsis hay que leerlo como algo que sucedió en el pasado. Cuando Juan lo escribió, en ese momento, pues se refería a las cosas que estaban pasando en aquella época. Pero hoy en día, todo lo que habla el libro de Apocalipsis ya sucedió hace 2000 años atrás. Preterista.
mayormente la Iglesia Católica y muchas iglesias protestantes leen el libro de Apocalipsis como información que era valiosa para la época en que se escribió, o sea, hace 2000 años atrás. Nosotros no estamos de acuerdo con esa interpretación. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, el libro de Apocalipsis nos habla de la venida de Cristo, nos habla del milenio, nos habla de la tierra nueva, y todo eso está en el futuro, no ha sucedido todavía. Pero la preterista dice que todo eso hay que interpretarlo como que ya sucedió. Les doy un ejemplo. El libro de Apocalipsis habla de un poder que va a venir a gobernar al mundo. Y ese poder se le llama la bestia. La bestia. La escuela preterista dice, la bestia era el emperador romano y el gobierno se refería al imperio romano, a Nerón. No tenemos que tener miedo de que va a venir una bestia a gobernar el mundo. Y entiendan, la palabra bestia es un símbolo, un símbolo. Dicen, no, eso ya pasó, está en el pasado. ¿El milenio? También. ¿Qué quiere decir el milenio? Un tiempo de tranquilidad y paz. Y eso es simbólico, está en el pasado. Se refería a cuando uno acepta a Cristo, viene Cristo al corazón. Y la venida de Cristo también ya sucedió. Es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Ese tipo de interpretación se llama preterista. La segunda se llama futurista. Y futurista, como lo dice la palabra, aplica todo el libro de Apocalipsis para el futuro. Todavía no se ha cumplido. Todavía falta por cumplirse. ¿Y cuándo se va a cumplir? Prácticamente todo el libro de Apocalipsis se aplica a un futuro después de que Cristo venga a buscar a su iglesia en esta tierra. Los que creen en esa interpretación del libro de Apocalipsis dicen, Jesús va a venir y se va a llevar a su iglesia. Y todo lo demás, la bestia y el reinado de la bestia y los 144,000 y todo lo demás que viene y los juicios de Dios y las plagas que van a venir, eso les va a caer a la gente que se queden aquí en la tierra después de que Cristo venga a buscar a su iglesia. Esa doctrina se llama el rapto de la iglesia y enseña que la iglesia va a ser arrebatada y el Señor se la va a llevar al cielo y no va a tener que pasar por el periodo de la tribulación. El libro de Apocalipsis, para esa escuela de interpretación, está totalmente en el futuro y no tiene nada que ver con nosotros. Fíjense qué interesante. La preterista dice, eso se aplicaba a la gente que vivió en la época de Juan, no a nosotros hoy en día. La futurista dice, se aplica a los que van a vivir después de que Cristo haya venido y se haya llevado a su iglesia. No se aplica a nosotros hoy en día. La tercera escuela, y es la que nosotros vamos a aplicar o a usar para interpretar el libro de Apocalipsis, se conoce como la escuela de interpretación histórica o historicista. ¿Y cómo interpreta esta escuela el libro de Apocalipsis? Lo ve como una progresión continua de eventos, algunos que sucedieron desde la época de Juan en adelante a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días y todavía lo que falta por venir hasta que Cristo venga, la gran tribulación, y luego la venida de Cristo, el milenio y la tierra nueva. Es decir, la historia de la humanidad
revelada a lo largo de los períodos de la historia de este mundo, y ve el libro de Apocalipsis como una revelación, es decir, correr el velo del futuro para que Jesús nos deje saber lo que habría de acontecer a lo largo de la historia de la humanidad. Podríamos resumir esta escuela de interpretación diciendo: el libro de Apocalipsis es la historia completa desde la época de Juan hasta el fin del mundo, escrita antes que sucediera. Repito, es la historia de toda la humanidad y de la Iglesia sobre todo, escrita esa historia hace 2000 años atrás, pero que se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia. Y eso es lo bonito del libro de Apocalipsis, que podemos ver en la historia el cumplimiento de todo lo que estaba escrito. Esa escuela de interpretación se llama histórica. Y hay una cuarta que se llama alegórica. Y esa es, pues todo es espiritual, todo es, lo puedes aplicar como quieras porque es una alegoría. Es como una leyenda, y lo puedes aplicar allá en el pasado, lo puedes aplicar para nosotros hoy en día, lo puedes aplicar para el futuro. Tú puedes interpretarla como se te dé la gana a la profecía del libro de Apocalipsis. Esas son las 4 maneras como se ha interpretado. Nosotros la vamos a ver desde un punto de vista histórico, con una progresión. Para nosotros, el don profético fue dado a través de Ellen White, con ciertas cosas que nos ayudan a comprender el libro de Apocalipsis. Y justamente Ellen White, en el libro Eventos de los Últimos Días, escribió: los solemnes mensajes que en el libro de Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el estudio y el pensamiento de los hijos de Dios. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a nuestros días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas, de los pastores, dar a la trompeta un sonido certero. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es la verdad presente para este tiempo. Mostrémosle a la gente dónde estamos en la historia profética. Noten que ella ve el libro de Apocalipsis como la historia profética, en una continuada historia, y eso es la profecía. Pero ella dice que los mensajes del Apocalipsis fueron dados en su orden. Es decir, el libro de Apocalipsis está ordenado, no está desordenado. Por cierto, hay algunos que lo interpretan a su antojo y dicen: no, esto pasó ya, esto todavía no pasó, esto está sucediendo ahora, y se saltean de un lugar para otro. Elena de White nos dice que el libro de Apocalipsis está escrito en orden y que debe ser estudiado así, en orden. Les voy a dar un ejemplo. El libro de Apocalipsis tiene 2 porciones muy importantes. Está dividido, por así decirlo, en 2 secciones. Así como la Biblia, que tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis también tiene una porción histórica y una porción profética. Una porción que se ha cumplido a lo largo de la historia y una porción, podríamos llamarle, y ahora voy a utilizar una palabra una palabra teológica, y la palabra es escatológica. Si usted no sabe lo que quiere decir escatológico, viene del griego escatón, que quiere decir cosas relacionadas con el fin del mundo. Escatológico quiere decir todo lo relacionado con el tiempo del fin.
Y repito, el libro de Apocalipsis tiene dos secciones. Una que es profecía, que se va desarrollando a lo largo de la historia, pero la segunda parte del libro tiene todo que ver con las cosas que van a suceder justo antes de la venida del Señor. Y les doy un ejemplo de eso. Más bien, les voy a mostrar cómo esto es así. La mitad del libro de Apocalipsis podríamos decir que es el capítulo 12. En total tiene 22 capítulos. ¿Ok? Pero si usted toma el capítulo 12 como el centro del libro de Apocalipsis, tiene del 1 al 11, que es la porción histórica, y del 13 al 22, que es la porción escatológica, que tiene que ver con cosas del futuro que aún no se han cumplido. Y vamos a comprobarlo. Vamos al capítulo 13, que es la parte ahora del futuro. Apocalipsis 13. No lo voy a leer, simplemente les voy a hacer referencia. El capítulo 13 habla de dos bestias, una que sube del mar y otra que sube de la tierra, y un gran conflicto que se va a realizar en el mundo, tanto así que millones de personas van a tener que pasar por este periodo en el cual se va a prohibir comprar y vender, y se va a colocar una marca, y nadie va a poder comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Esto todavía no ha sucedido. Y nosotros creemos que viene muy pronto la marca de la bestia. Son cosas que todavía van a suceder antes que Cristo venga. El capítulo 14 nos presenta un grupo especial de personas a quienes la Biblia le llama los 144,000 sellados. Presenta sus características. Y este grupo va a dar el último mensaje de amonestación al mundo justo antes de que se acabe la oportunidad de salvación para el planeta Tierra. Es decir, el último llamado de la misericordia divina va a ser proclamado por este grupo especial de siervos de Dios que van a ser marcados, señalados, y a quienes Dios le va a dar la tarea de proclamar el último mensaje. Eso es Apocalipsis 14, y describe cuál es ese último mensaje que va a ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el capítulo 13 nos habla de lo que viene, y el capítulo 14 nos da ese mensaje, y el mensaje es justamente: no adores a la bestia, no adores a su imagen, no recibas la marca de la bestia, porque esto es lo que te va a pasar si recibes la marca de la bestia. Adora al Creador de los cielos y de la tierra. Y también anuncia la caída del falso sistema religioso, que en lenguaje simbólico se llama Babilonia. Ha caído Babilonia. ¿Okay? Ese es el capítulo 14. El 15 menciona el cierre de la gracia y nos enseña que un día la oportunidad de salvación se va a acabar. El 16 nos dice lo que va a pasar después del cierre de la gracia. Van a caer 7 juicios terribles de Dios sobre el planeta Tierra, sobre los hombres que tengan la marca de la bestia y que adoren su imagen. Solo a manera de ejemplo, Apocalipsis 16, versículo 1 y 2 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra,
y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ese es el primero de los 7 juicios. Les van a salir úlceras malignas, pestilentes a todos los hombres que desobedezcan o rechacen el llamado de Dios y adoren a la bestia y a su imagen. Ese va a ser el castigo que van a recibir, el primero de 7 terribles castigos. Esto va a suceder después del cierre de la gracia. El capítulo 17 nos habla de la condenación de Babilonia la Grande, la gran ramera o la prostituta, la religión falsa que engañó a los habitantes de la tierra. Y eso está descrito en el capítulo 17 y nos da detalles impresionantes de las cosas que van a suceder. ¿Cómo se va a unir el poder político del mundo bajo un solo gobierno en esta tierra, dividido en 10 regiones geográficas? Y esos 10 bloques de naciones, eso está en el capítulo 17, le van a entregar el poder para gobernar a ese individuo que en la Biblia se le llama la bestia, un poder político que va a gobernar el mundo justamente antes de la venida de Cristo. El mundo entero va a estar bajo este solo gobierno y van a ser perseguidos los hijos de Dios que no se sujeten a ese gobierno global. Nosotros ya vemos los vislumbres de esto. Se le llama el nuevo orden mundial, un gobierno global donde todas las naciones estén unidas y estén bajo la dirección, bajo la cabeza de un gobierno global. Todo eso está en el capítulo 17. En el capítulo 18 es la caída de ese falso sistema político religioso. ¿Cómo va a caer? ¿Cómo va a ser destruido por Dios? Porque se va a hacer adorar como si fuera Dios. El capítulo 19 describe la venida de Cristo. El capítulo 20 describe 1000 años que vamos a pasar los redimidos en el cielo haciendo el juicio de los impíos, y el capítulo 21 y el capítulo 22 describen el fin del conflicto, cómo Dios va a limpiar el universo de todo pecado, de toda contaminación. Los impíos van a ser destruidos, van a ser quemados, y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva para que sus hijos vivamos en esa tierra nueva para siempre. Hemos visto, abuelo de pájaro, la mitad del libro de Apocalipsis, todo lo que está a punto de suceder y lo que va a suceder de aquí hasta el final. Esa es la mitad del libro de Apocalipsis. Nadie niega que esto está en el futuro todavía. Los primeros 11 capítulos son históricos. Y ahora lo voy a ver rápidamente porque esto nos va a ayudar a entender el tema de esta semana, que son las 7 trompetas. ¿Y qué son las 7 trompetas? El título de esta semana es Los juicios de Dios ya vienen sobre este mundo. Así se titula esta semana. Ya vienen los juicios de Dios sobre este mundo. Y vamos a aprender hoy, antes de irnos, que aparte de esas 7 copas de ira, 7 juicios terribles que van a venir después del cierre de la gracia, va a haber otros 7 juicios que van a sacudir al mundo entero, tratando de despertar a los habitantes de la tierra a que se está acabando el tiempo de oportunidad de salvación. Y esas son las 7 trompetas.
Entonces, vamos a Apocalipsis. En el capítulo 1, ya leímos parte del capítulo 1, cuenta cómo Juan recibió esta revelación. Leímos del versículo 1 hasta el versículo 8. Ahora vamos a leer el 9. Ya todos esos del 1 al 8 ya los leímos. Del 1 al 8 simplemente Jesús le da la revelación a Juan y le dice que la escriba, y entonces se presenta el protagonista del libro de Apocalipsis a Jesús, y él se presenta el tema central, que es: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Del versículo 9 en adelante nos cuenta cómo fue que Juan recibió esta revelación y nos describe lo que él vio cuando Jesús le dio esto que nosotros vamos a estudiar. Dice: yo, Juan, versículo 9, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La isla, que se llama Patmos, es una isla que está en el mar Mediterráneo, frente a Asia Menor. Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, uno de los 12 apóstoles, el apóstol Juan, era el más joven de los 12 apóstoles y es el último que murió. Antes de morir, él pasó por la experiencia de ser desterrado por el Imperio Romano y enviado a esta isla llamada Patmos. Esta isla, en la época del Imperio Romano, era una colonia penal. Como es una isla escarpada, mar adentro, no tiene ninguna costa cerca y es una islita solita, pura roca. Ahí mandaban a los presos políticos para desterrarlos, para que no pudieran salir. Era una prisión, por así decirlo, natural, porque no había cómo irse. Nadando no se podía, estaba muy lejos, estaba infestado de tiburones alrededor. Es más, no tenía ni siquiera puerto, porque la isla es muy abrupta. Hay barrancos, y para llegar ahí, pues los barcos tenían que echar anclas más lejos, bajar un bote y entonces llegar a la isla con un bote más pequeño, porque no se podía llegar cerca, porque las rocas y el oleaje, que es muy potente en esa zona del mar Mediterráneo que se llama el mar Egeo, el mar sacudido, quiere decir, en esa zona es muy difícil. Entonces, si un barco se acercaba, el mismo oleaje lo azotaba contra las rocas y lo destruía. Y muchos barcos terminaron de esa manera, destruidos por las rocas. Entonces, los presos que estaban allí no podían irse. ¿A dónde se iban? Ni siquiera podía venir un barco a recogerlos. Era una colonia penal, o sea, una cárcel. Así como, por ejemplo, aquí en California, al norte de California, en San Francisco, hay una cárcel que está en una isla. Se llama la isla de San Quintín. No San Quintín en Baja California, ¿verdad? Sino San Quintín, la isla. Y esa isla es muy famosa porque algunos de los presos más famosos del estado de California, pues le tocó estar allí. Hoy en día ya no se usa como cárcel esa isla, pero pues era muy fácil tenerlos ahí porque tampoco podían escapar. ¿Dónde se iban? ¿Verdad? Nomás estaban en esa isla. Pues así el apóstol Juan fue enviado a la isla por predicar la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo. Noten qué interesante.
Los que tienen sus Biblias, fíjense. En Apocalipsis 1:2, Juan dice, ya lo leímos, Jesús la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dos cosas, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y luego en el versículo 9, repite lo mismo. Yo, Juan, vuestro hermano, estaba en la isla llamada Patmos por causa, esto está en el versículo 9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estas dos expresiones son muy importantes. Todos sabemos lo que es la palabra de Dios. A esto se le llama la palabra de Dios. Pero cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, que nosotros estamos leyendo ahora, el libro de Apocalipsis no era parte de la palabra de Dios, porque no estaba escrito todavía. El Nuevo Testamento todavía no se terminaba de escribir. Recién después que murió el apóstol Juan, por cierto, todo el Nuevo Testamento se escribió por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pero se compiló y se unió para formar un solo libro. Había cartas del apóstol Pablo, había evangelios, y estaba el libro de Apocalipsis que se unió para formar el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Juan dice, por causa de la palabra de Dios, se refiere a lo que estaba escrito por los profetas de antaño, al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se terminaba de escribir. O circulaban ya las cartas. El apóstol Juan, él había escrito 3 cartas antes, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Circulaban las cartas del apóstol Pablo, pero todavía no se había unido todo eso para formar el Nuevo Testamento. Eso se va a hacer ya después de la muerte de los apóstoles. Van a unir todas esas cartas y esos libros y esos evangelios en un solo libro, y hoy en día se llama el Nuevo Testamento. Y eso se unió al Antiguo Testamento, que son 39 libros unidos, y todo esto se llama Biblia. La palabra Biblia también viene del griego. En griego, libro se dice biblos, y Biblia es el plural. Simplemente significa libros, porque la Biblia es un conjunto de libros. Por cierto, de ahí viene la palabra biblioteca, ¿verdad? De biblio, libros. Es un lugar donde se coleccionan libros, biblioteca, ¿ok? Biblia quiere decir libros en plural. Y la Biblia está dividida, como mencioné hace un momento, en 2 grandes porciones. El Antiguo Testamento, que se escribió antes de que Cristo naciera por los profetas, y el Nuevo Testamento, que se escribió después de que Cristo ya había muerto y resucitado y ascendido al cielo, y lo escribió el Nuevo Testamento varios autores llamados los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo dice que él fue echado en la cárcel por la palabra de Dios, él se refiere al Antiguo Testamento. Por predicar la palabra de Dios, él fue echado en la cárcel. Y luego dice, por el testimonio de Jesucristo también fue echado en la cárcel. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a verlo. San Juan, Apocalipsis, ¿verdad? De San Juan, Apocalipsis, capítulo 19.
dice el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y entonces, el versículo 10 dice, y yo me postré o me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí se nos dice lo que es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el espíritu que inspira a los profetas. Juan no solamente predicaba la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, pero también tenía el espíritu de profecía. Tenía el don profético de recibir mensajes de parte de Dios y dárselos al pueblo en el nombre de Jesucristo. Ese es el espíritu de profecía. Es una persona que recibe mensajes de parte de Dios, revelaciones de parte de Dios. Por ejemplo, el pastor Gambetta puede usar la Biblia y predicar, pero yo no recibo sueños ni visiones de parte de Dios porque no soy profeta. Les puedo hablar de lo que los profetas escribieron. Y ustedes pueden decir, oh, el pastor Gambetta estuvo muy inspirado en el sermón que nos dio. Realmente yo no tengo inspiración de un profeta. El Espíritu Santo me guía para poder compartir la palabra de Dios, pero no tengo el espíritu de la profecía. ¿Ven la diferencia? El apóstol Juan no solo predicaba la palabra de Dios como yo lo estoy haciendo, sino que también él tenía el espíritu de profecía, y eso se le llama el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué testimonio? Porque testimonio es lo que da un testigo, y a Jesús se le llama el testigo fiel. Y Jesús le dio testimonio a Jesús, y Juan escribió lo que Jesús le dijo. Entonces a eso se le llama el testimonio de Jesús, lo que Jesús le revela a un profeta. Comparemos este versículo de Apocalipsis 19, versículo 10. Yo me postré a los pies del ángel para adorarlo, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Comparen esto ahora con Apocalipsis 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que vio y oyó estas cosas. Y después que las hube oído y visto, Apocalipsis 22, 8, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, versículo 9, él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. En el versículo 19:10 decía, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Pero aquí dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Así que los profetas son los que tienen el testimonio de Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A veces nosotros los adventistas pensamos
que solamente lo que escribió Elena de White es el espíritu de profecía. No, el espíritu de profecía es el espíritu que inspira a los profetas y se le llama el testimonio de Jesús, porque Jesús es el que revela, Él es el que da testimonio. ¿Quedó claro esto? Ok. Habiendo aclarado esto, entonces ahora vamos de vuelta al capítulo 1. Había que explicar lo que era el testimonio de Jesucristo. Llegamos entonces hasta el versículo 9. Ahora vamos al versículo 10. Juan ahora comienza a contar y dice: yo estaba en el Espíritu Santo, en el Espíritu de la profecía, en el día del Señor. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Esta revelación la recibió el apóstol Juan en Patmos un sábado. Fue en el día del Señor que Jesús se le apareció y le reveló. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. El libro de Apocalipsis es lo que Juan vio y oyó. Escuchó una voz como de trompeta que le decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, Patmos, como les decía, es una isla en el mar Mediterráneo. La ciudad más cercana a Patmos se llama Éfeso y es la primera mencionada allí. Había una iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso. Juan era el pastor de esa iglesia, pero había sido desterrado, había sido mandado a la cárcel por predicar la palabra de Dios y porque él recibía el testimonio de Jesús, el don profético. Y si usted se para en Éfeso, que es un puerto, y sigue el camino romano, puede dar la vuelta completa por Asia Menor y llegar de vuelta a Éfeso. Es como un círculo, un camino que va del puerto y va tocando las principales ciudades de esa región que se llama Asia Menor. Hoy en día, ese territorio se llama Turquía. Las 7 iglesias mencionadas están en 7 ciudades y se llama Asia. Fíjense lo que dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Asia era el nombre de esa provincia del Imperio Romano. Hoy en día se le llama Asia a todo el continente, pero en la época del apóstol Juan, Asia era la provincia que hoy en día se llama Turquía. Por cierto, la capital de Turquía es Estambul. Es una ciudad muy impresionante, muy bonita. Tiene más de 1000 mezquitas. La más grande se llama Santa Sofía. La mezquita azul es otra, posiblemente la más bonita de todos los edificios árabes que se hayan construido. Bueno, no les voy a contar de Estambul, estuvimos el año pasado allí predicando. El año que viene, en el mes de febrero, regresamos y vamos a ir a visitar las 7 iglesias que están en Asia. Así que ya saben, si alguno de ustedes tiene interés a ir, están invitados a venir. Sí, vamos a visitar esos 7 lugares que estamos leyendo aquí y vamos a visitar Israel también, ¿verdad? Jerusalén, Belén, esos lugares. Ese es un pequeño comercial, ¿verdad? Va a ser en el mes de marzo del próximo año. Últimos de febrero y comenzando marzo. 2 semanas de viaje. ¿Okay? Volviendo
Entonces, 7 iglesias que están en Asia, a ellos se les envía el libro de Apocalipsis. Y esas 7 iglesias lo preservan y luego llega a formar parte del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Nadie sabe? 27 libros. Desde Mateo hasta Apocalipsis son 27. Por cierto, hay 4 evangelios. Evangelios es la biografía, la vida, los milagros, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, es la vida de Cristo, los evangelios. Y son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por cierto, el mismo Juan que escribió el Apocalipsis escribió también el Evangelio según San Juan. Luego viene un libro de historia. Estoy hablando ahora del Nuevo Testamento. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego viene un libro de historia que se llama Los Hechos de los Apóstoles y cuenta justamente los hechos, las cosas que hicieron los apóstoles. Y después de ese libro de historia, entonces vienen las cartas que escribió el apóstol Pablo. En total son 14 cartas. Se las conoce como epístolas y la palabra epístola quiere decir cartas. 14 epístolas. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Tito, Filemón y Hebreos. 14 cartas del apóstol Pablo. Y casi siempre llevan el nombre de la ciudad a la cual dirigió la carta. No la dirigió a la ciudad, sino a la iglesia cristiana que estaba en esa ciudad. Por ejemplo, a los romanos, a los corintios, a los gálatas que estaban en Galacia, efesios que estaban en Éfeso, filipenses que estaban en Filipos, y así sucesivamente, los nombres de las ciudades, 14. Y luego vienen las epístolas de otros apóstoles, cartas que ellos escribieron. Santiago, Pedro, Juan escribieron cartas también. Y finalmente el libro de Apocalipsis. Así que en total la Biblia tiene 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, haciendo un total de 66 libros. Cada uno de esos es un libro. Y por cierto, algunos se escribieron con años entre medio. El primer libro de la Biblia en escribirse fue Génesis y lo escribió Moisés. Y lo escribió alrededor del año 1500 antes de Cristo, o sea, 1500 años antes que Cristo naciera, se escribió el Génesis. Y el Apocalipsis es el último libro de la Biblia y se escribió en el año 96 después de Cristo. O sea, en total, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasaron 1600 años. Es mucho, mucho, mucho tiempo. Imagínense, desde que se descubrió América con Cristóbal Colón, solo han pasado 500 años. Y la Biblia se escribió a lo largo de 1600 años, o sea, 3 veces el tiempo que ha sucedido desde que llegó Cristóbal Colón aquí a América. Mucho tiempo. La Biblia es un libro muy antiguo. Y sin embargo, a pesar de que se escribió a lo largo de los siglos, tiene un mismo autor, el mismo Espíritu Santo, que inspiró a Moisés e inspiró a Juan, porque todos ellos tuvieron el espíritu de la profecía. Recibieron el don que viene del cielo y se lo da Dios a un profeta.
el de recibir sueños y visiones de parte de Dios y poderlas registrar en un libro. Todos esos libros se unieron y hoy en día forman parte de la Biblia. Ahora, volviendo al libro de Apocalipsis, yo no me quiero pasar del tiempo porque yo quiero que ustedes vuelvan mañana. Hoy comenzamos un poquito tarde, ¿verdad? Comenzamos un poquito tarde, pero mañana queremos comenzar más tempranito. Hoy había cosas que arreglar, cámaras que poner, pero ya mañana, si comenzamos a las 7, nos podemos ir a las 9. Y eso incluye los cantos, incluye la introducción y todo lo demás, y el sermón. ¿Ok? Hoy me voy a pasar unos minutos después de las 9, pero mañana queremos terminar temprano, porque yo sé que muchos de ustedes madrugan y tienen que irse a trabajar y hay que descansar, ¿verdad? Así que unos minutos más. Estoy dando la introducción a lo que vamos a ver. Entonces, vamos ahora al capítulo 2 de Apocalipsis. El capítulo 2 y 3 contiene la primera visión de Juan. En esa primera visión, Jesús envía un mensaje individual para cada una de esas 7 iglesias a quien Jesús le mandó a Juan que escribiera. Capítulos 2 y 3. En el capítulo 2 está el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira. Y en el capítulo 3, el mensaje a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Son 7 iglesias. Aquí viene la parte interesante. Esas 7 iglesias, aparte de ser 7 congregaciones reales que existieron en la época de Juan, a quien Juan les mandó estos mensajes, representan, escuchen la palabra que estoy usando, representan 7 períodos de la historia del cristianismo. Es decir, esas 7 iglesias se hacen representativas de 7 períodos de la historia, desde la época de Juan hasta nuestros días. Y usted dice, pero ¿y por qué? Porque Jesús escogió esas 7 iglesias como símbolos de las cosas que habrían de suceder a lo largo de la historia a su iglesia cristiana. No es mi propósito en esta noche estudiar las 7 iglesias, pero solo les voy a mencionar los períodos que cubren. La iglesia de Éfeso es la primera y representa el período primero de la iglesia cristiana, es decir, desde la fundación de la iglesia cristiana con Cristo y los apóstoles hasta la muerte del apóstol Juan. Lo que Jesús le manda a decir a la iglesia de Éfeso es el mensaje especial para la gente que vivió en ese primer siglo de la era cristiana. Y cuenta lo que ellos pasaron. El segundo período está representado por la iglesia de Esmirna y va del año 100 al año 313 después de Cristo. O sea, los próximos 200 años de historia. Este período es el período cuando la iglesia es terriblemente perseguida por el Imperio Romano. Muchos mártires. Por eso Jesús le escribe a la iglesia de Esmirna: no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a muchos de ustedes en la cárcel, seréis probados y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el mensaje de ánimo de Jesús para ese periodo de la iglesia siendo perseguida. El tercer periodo es la iglesia de Pérgamo. Y aquí es el periodo
donde el cristianismo deja de ser perseguido y llega a ser, en ese periodo, la religión oficial del Imperio Romano. Es el periodo de Constantino el Grande, el emperador romano, en adelante. Constantino fue el primer emperador romano que se hizo cristiano, o a lo menos profesó hacerse cristiano. Digo profesó, porque realmente lo que hizo Constantino fue una movida política. Una movida política. Le convenía a él unificar el imperio, porque el imperio estaba dividido entre paganos y cristianos, pero el cristianismo había crecido tanto que 1 de cada 3 habitantes del Imperio Romano, para ya la época de Constantino, era cristiano. Y estaban siendo perseguidos. El emperador anterior a Constantino se llamó Diocleciano, y Diocleciano mató a más de 1 millón de cristianos, solamente porque eran cristianos, los mandaba a matar. Y esto trajo gran división en el Imperio Romano. Constantino dijo, no me conviene. Y entonces pasó lo que se conoce como el Edicto de Tolerancia Religiosa, en el año 313, y terminó la persecución. Se acabó la persecución de los cristianos, y Constantino mismo dijo, yo mismo me voy a hacer cristiano. No dejó de ser pagano. ¿Por qué? Porque los paganos creen que se puede tener muchos dioses, y él dijo, yo también creo que Jesús es Dios. Pero siguió siendo adorador del sol y adorador de los dioses romanos, de Júpiter y de Saturno. Adoraban a los dioses de la astrología. Bueno, no voy a contar la vida de Constantino, pero sepan que lo que hizo Constantino fue unir el cristianismo con el paganismo. Es un periodo muy triste de la historia de la iglesia cristiana, porque la pureza de la iglesia se mezcló con las doctrinas paganas. Ahí es cuando se introduce en la iglesia el uso de las imágenes y adorar imágenes, porque los paganos tenían imágenes, solo que ahora ya no les llaman la imagen del dios Júpiter, la imagen del dios Neptuno, la imagen de la diosa Luna, del dios Sol. Ahora son imágenes, las mismas imágenes, ahora se les ponen nombre de apóstoles y nombres de santos, y se comienza a adorar a los santos y a los apóstoles y a las imágenes. Y se comienzan a cambiar muchas cosas del cristianismo. Ese es el tercer periodo, la iglesia de Pérgamo. El cuarto, la iglesia de Tiatira, va del año 538 hasta el año 1517. Es el periodo más largo y es el periodo de dominio papal. Es cuando el obispo de Roma llega a ser emperador de toda Europa. Se mezcla la política con la religión. Primero, en el periodo de Pérgamo se mezcla el cristianismo con el paganismo. Pero ya en el periodo de Tiatira, la política y la religión se unen para hacer un imperio cristiano, el Imperio Romano, y se le llama el Sacro Imperio Romano Cristiano, y tiene una cabeza, un emperador, y a ese emperador se le llama el Sumo Pontífice Romano, y llega a ser el dueño, el emperador de toda Europa, más de 1000 años, y todas las naciones de Europa se le sujetan. Ese es el periodo de Tiatira. El quinto periodo es la iglesia de Sardis y va del 1517 al 1755, y es el periodo de la Reforma Protestante, cuando se divide el catolicismo romano del protestantismo. Y luego viene el sexto periodo, y es el periodo de Filadelfia, y es el gran despertar evangélico
del año 1755, cuando comienza la primera de las señales que anuncia la proximidad de la venida de Cristo, hasta el último periodo que se llama la Odisea. Y la Odisea es la última iglesia y representa la iglesia final, la iglesia actual, y se le llama la iglesia de la Odisea. Y Jesús dice de la Odisea: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así, Jesús le revela a Juan la historia de todo el cristianismo hasta nuestros días. El capítulo 4 inicia una nueva visión. Así que repito, capítulo 1, 2 y 3, la primera visión que Jesús le da a Juan. El capítulo 4 en adelante es la segunda visión. Y comienza diciendo así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono, versículo 4, había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 24, en la versión Reina Valera antigua, dice sillas. Pero realmente la palabra que usa en griego es tronos. Tronos. Un trono establecido y 24 tronos alrededor. El capítulo 4 nos describe la escena del juicio previo a la venida de Cristo. ¿Saben cuál es el juicio previo a la venida de Cristo? Previo quiere decir antes de que Cristo venga. Se le llama el juicio investigador. Y a Juan se le muestra esa gran escena en el cielo, en el lugar santísimo, donde Jesús entró para hacer el juicio en el año 1844 en adelante. Aquí se describe la escena del juicio y los 24 ancianos alrededor del trono. Y dice en el capítulo 5 y el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El que estaba sentado en el trono, Dios el Padre, tenía en la mano un rollo, un libro sellado con 7 sellos. Y dice Juan, versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, versículo 3, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Versículo 4, y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús es el único que puede abrir ese libro y desatar los 7 sellos. Dice el versículo 6, y miré,
Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El lenguaje simbólico del libro de Apocalipsis, un cordero como inmolado. El lector debe saber quién es el cordero que fue inmolado. Es Cristo. Pero dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos son símbolos de poder en lenguaje simbólico. Y los ojos son símbolo de sabiduría, de que todo lo ve, que todo lo conoce. Entonces Jesucristo es el que tiene todo el poder y toda la sabiduría para desatar los 7 sellos. Los 7 sellos se abren en el juicio. ¿Y qué son los 7 sellos? ¿Qué contienen ese rollo que está escrito y atado con 7 sellos? Otra vez, los 7 sellos, así como las 7 iglesias, representan 7 períodos de la historia de la iglesia. Los 7 sellos representan 7 períodos de la historia de toda la humanidad. Pero esos 7 sellos se van abriendo al hacerse el juicio en el cielo. Cuando el Cordero abre el primer sello, es la primera etapa del juicio y se juzga a las personas que vivieron en la primera etapa de la historia de la humanidad. Cuando el Cordero abre el segundo sello, es la segunda etapa de la historia de la humanidad y se juzga a las personas que vivieron en ese período. La primera etapa de la humanidad va desde Adán y Eva, desde la creación o la entrada del pecado hasta el diluvio. 2000 años de historia. La gente que vivió en ese periodo son juzgadas cuando el Cordero abre el primer sello. El segundo sello es desde el diluvio hasta la venida de Cristo, los próximos 2000 años de historia. Y así sucesivamente, cada sello representa un periodo de la historia de la humanidad hasta llegar al séptimo sello, que es el último periodo de la historia. Y el séptimo sello nos revela lo que está pasando ahora en el cielo en el juicio investigador. El séptimo sello es el juicio de los vivos. Repito, los primeros 6 sellos revelan las 6 etapas de la historia de la humanidad en las cuales se juzga a los que vivieron en ese periodo, y es el juicio de los muertos. El séptimo sello es el juicio de la gente que está viva en esta tierra cuando se realiza el juicio. Y ahora vamos al séptimo sello. Y voy a terminar en 10 minutos más, 9:30. Les dije que me iba a pasar unos minutos. Mañana, les repito, vamos a comenzar más temprano, así podemos terminar a las 9. ¿Les parece bien? Yo sé que algunos de ustedes hoy llegaron un poquito más tarde, ¿verdad? Si llegan mañana tarde ya me van a encontrar por la mitad del tema, ¿ok? Porque vamos a comenzar más tempranito. Capítulo 8 y versículo 1. Cuando abrió, 8:1, cuando abrió el Cordero, cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. 7 iglesias, 7 sellos, y ahora 7 ángeles con 7 trompetas.
cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El cielo se queda callado, en expectativa, en asombro. ¿Por qué? Porque se ha ido haciendo el juicio a lo largo de los primeros 6 sellos, pero ahora se va a traer a juicio a los que están vivos sobre el planeta Tierra. Ahora vean qué interesante lo que vamos a ver esta semana, porque vamos a ver las 7 trompetas que anuncian eventos que nos van a dejar saber que han comenzado a ser juzgados no los muertos, sino los vivos, los que estamos vivos en la tierra en este momento. Se le dieron a los 7 ángeles 7 trompetas. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí se nos da a entender que todavía hay oportunidad de salvación. Todavía Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Todavía Él está ofreciendo las oraciones de los santos que piden perdón por sus pecados y las mezcla con el incienso de su propia justicia y los presenta ante el Padre. Es decir, todavía cuando esto sucede no se ha cerrado el tiempo de gracia. Todavía Jesús está en el santuario celestial. Dice el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que todavía Jesús intercede mientras se realiza el juicio en el cielo. Y ahora los voy a introducir en los últimos 5 minutos a lo que vamos a ver mañana. ¿Qué pasa al abrirse el séptimo sello? Aparecen 7 ángeles y se le dan 7 ¿qué? Trompetas. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando los ángeles comienzan a sonar las trompetas. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Se aparejaron para tocar. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte, una gran montaña ardiendo con fuego, fue abalanzada en el mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Y murió, versículo 9, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, versículo 13, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay de los que moran en la tierra, a
causa de los otros toques de trompeta de los 3 ángeles que todavía faltan por sonar la trompeta. El capítulo 8 y 9 nos habla de las trompetas. Y las trompetas simbolizan eventos grandes que van a suceder en el planeta Tierra, que nos van a dar a entender de que ha comenzado el juicio de los vivos. Si ustedes notan, habla como de una gran estrella que cae en el mar, como una montaña ardiendo. Habla de una lluvia de carbones encendidos, granizo que cae sobre la tierra y se queman los árboles de la tierra. Habla de otra estrella que cae en el mar y los barcos son destruidos. Una tercera parte de los barcos son destruidos. ¿Qué representa todo esto? ¿Cuál es el simbolismo de esto? Son cosas que van a suceder en muy poco tiempo, porque los juicios de Dios están a punto de caer sobre esta tierra. Desde el año 1844, el juicio comenzó en el cielo. Y ahora está a punto de iniciar el juicio de los vivos. Y esto va a ser marcado por eventos que describe la profecía que van a suceder en esta tierra. Mañana vamos a ver qué es eso de la lluvia de granizo mezclado con fuego. ¿Qué es esto de una montaña ardiendo que se precipita en el mar? ¿Qué es esto de una gran estrella ardiendo como una antorcha que cae sobre uno de los continentes, sobre las fuentes de las aguas? ¿Qué es esto de que se oscurece el sol, la luna y las estrellas? Una tercera parte. Mañana vamos a ver las primeras 4 trompetas.